Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte. Aleluya. Y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy es un día de victoria, porque usted y yo estamos aquí. Y porque mi hermano Tiquio también está aquí. Y porque
Aquí está su semilla, hermana Utiquio. No solo me refiero a su familia, también de usted, hermana Kame, porque junto con él ha sembrado esa semilla. Sino a toda la iglesia. A toda la iglesia. Y nosotros también. Así es que, gracias a Dios, hermanos, porque vive Él, es que nosotros podemos vivir el hoy. Ya no digo yo el mañana, el hoy. Día a día, ¿sí? Por eso dice también que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Quién ha sufrido más que el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Yo no. Y mire que, pues muchos, yo creo que todos nos hemos visto al borde de la muerte, sabiendo sin saber, ¿verdad? Pero hoy es un día glorioso, maravilloso, hermoso, de victoria. Y somos victoriosos porque Él nos ha dado la victoria y Él la conquistó para nosotros. Entonces, es importante tener bien presente eso. Y un saludo pues a todos los que pasen por este mensaje. Y la palabra del Señor es la que es viva y eficaz. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora, gracias te damos, porque, Señor, eres maravilloso, eres único, Padre. Exaltamos tu nombre, Señor, y reconocemos tu soberanía, tu magnificencia, Señor, tu excelencia, Padre. Y, Señor, que somos privilegiados en conocerte. Ayúdanos a entender lo que tú nos hablas a través de tu palabra día con día, Señor, y a buscar más de tu palabra y a enamorarnos más de ti, Señor, porque con amor eterno tú nos has amado, Señor, y a estar conscientes de que los problemas que nosotros tengamos, Señor, nunca serán más grandes que los tuyos que tuviste aquí cuando te humanaste. Nunca serán más grandes tampoco que el de los demás, Señor Dios mío, porque siempre hay gente que padece cosas que nosotros no hemos padecido, Señor Dios mío. Ayúdanos, Señor, a poder depender de ti día a día, Señor, con la seguridad de que la victoria ha sido conquistada para nosotros, Señor, y estamos a punto, Señor, de poder, Padre, culminar este momento, Señor, cuando tú regreses por nosotros, por tu iglesia, cuando tu promesa, Señor, antes de irte, que dijiste, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y también dijiste, volveré. Y eso es lo que estamos esperando, Señor, tu pronta venida, tu pronto rapto para con tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu Espíritu Santo sea el que tome el control en esta hora, Padre bendito. Toma el control de nuestra mente, de nuestras vidas, y que juntos podamos, Señor, recordar este momento, que no solo en un día como este de Semana Santa, sino que diariamente podamos, Señor, estarlo teniendo presente, Señor, que porque tú vives es que vivimos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, ¿pueden tomar su asiento? La resurrección es el fundamento de nuestra fe. ¿Está usted de acuerdo? Y aunque muchos no creen en la resurrección o son muy escépticos, lo cierto es que Él resucitó. Mundialmente este hecho se celebra. ¿Por qué? Porque
porque se reconoce. Y sin embargo, algunos no quieren aceptar. No lo quieren aceptar porque les ha sido cegado el entendimiento. ¿Sí? Y porque además de eso, no han tenido un corazón para buscar la verdad. No les ha interesado. Entonces, porque Él vive, nosotros vivimos hoy. ¿Cuántos lo creen? Alaban al Señor por ello. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que esta doctrina de la resurrección física de Jesús es reconocida como una doctrina fundamental y central de la fe cristiana, como una doctrina esencial para el cristianismo, independientemente de los escépticos, de los ateos, de los hinduistas, de los budistas, que no creen en la resurrección. Sí saben en lo que ellos creen, ¿verdad? En la reencarnación. Los hinduistas, los budistas y muchos otros más. Y si usted oye a la gente muy propia decirle, en la otra vida tal vez fui esto, ¿verdad? Con una seguridad, porque ellos creen que al morir, el alma nomás migra a otro cuerpo o hasta inclusive a animales. Eso es lo que ellos quieren creer. Y asómbrese que también leen la Biblia. ¿Sabe para qué leen la Biblia? ¿Para qué? Exacto. Y entonces la funden con su doctrina errónea. Y entonces así confunden a los mismos cristianos, a los mismos escogidos. ¿Sí? Y a mí una vez me dijeron, porque muchas veces me invitaron a esas reuniones que tienen, porque son los que dan cursos de angelología, cursos de... Ay, hermanos, hay tantos nombres que de veras a veces piensa uno, ¿de dónde sacan tanta aberración? Porque hoy hacen estudios y te ofrecen sus servicios y cobran un buen dinero, por cosas hasta íntimas. Y alguien me decía un día, no me decía a mí, mandó su mensaje, pero pues como sabe que decía, en base a la Biblia, a ver si así te convencen, o aunque sea por curiosidad que digas voy a ir, ¿no? Pues ni por curiosidad, hermanos. Nosotros tenemos la verdad en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente. En Corintios, en 1 Corintios 15, vamos a leer. 1 Corintios 15, 1 al 8. Vamos a darle lectura en esta hora. Cuando lo tenga, póngase de pie. Y en el nombre de Jesús, vamos a leerla con toda reverencia, como lo requiere el lugar en el que estamos. Yo leo el primero, usted el que sigue y así nos unimos al final. Es del 1 al 8. 15, del 1 al 8.
que habla de la resurrección de Jesús. ¿Ya lo tiene? Ok. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, vamos, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Tomen sus asientos, por favor. Es el apóstol Pablo hablándole a los corintios y por tanto hablándole a la iglesia en general y al mundo entero. Fíjese. Leyendo por aquí, por allá, leía yo a alguien que decía, no, los evangelios no son confiables, porque los discípulos no eran letrados. Pobrecito, ¿verdad? Porque los discípulos o los escritores de la Biblia no escribieron nada de ellos. Sí, no, escribieron inspirados por Dios, mis hermanos. Y ahí se da usted cuenta la ignorancia. Sin embargo, esa gente cree que sabe mucho. ¿Sí? Pero no puede saber más que Dios. Nunca. Entonces, es tan importante. Vamos a analizar los primeros 2 versículos que leímos. Dice el primero, está diciendo que por este evangelio somos salvos. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Fíjese, el cual también dice, recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Se da usted cuenta que no es solo recibirlo, sino hay que perseverar? Y lo quiero recalcar, y lo voy a recalcar en todo este tiempo y siempre que pueda, porque se tiene como que muy sin importancia el hecho de la doctrina, salvo siempre salvo. Y yo no voy a decir ni de Calvino ni de nadie. Simplemente hay muchas partes en donde creen que siempre van a ser salvos y que nunca van a perder su salvación. Y que una vez que hacen su declaración de fe, una vez que se arrepienten, pareciera que ese momento fuera un momento mágico, en donde con la varita te toca. Sí te puede tocar, claro, el Espíritu Santo, pero cuando es el Espíritu Santo te toca de verdad. Pero cuando fue una emoción, nada más, o tú no le diste importancia o simplemente dijiste, pues a ver qué sale, yo también le entro, ¿no? La gente cree que eso es una fetichería. La gente cree que eso es un amuleto. La gente cree que con eso ya va a ser salvo siempre. Y que puede hacer y deshacer de su vida a su antojo. Y que no va a perder esa salvación. Y esto es grave, hermanos. Esto es grave, porque si cree
que como ande en el pecado, Dios le va a llevar con él, Cristo le va a llevar, no es cierto. Es mentira. Y entonces está en juego tu vida eterna, la vida eterna de quienes creen esto. Por eso es que encuentra las iglesias llenas, todas, no quiero saber cuál, de gente que cree eso, de gente que vive un evangelio light, fácil, sencillo, donde puede hacer lo que quiera. Total, se sienten muy espirituales porque van a la iglesia, porque oran, porque hacen esto, aquello, y hacen muchas obras. Pero no es por obras para que nadie se gloríe, acuérdese. ¿Sí? Entonces, hay que estar muy abusados, porque la palabra de Dios dice que en estos tiempos muchos apostatarán de la fe creyendo a doctrinas erróneas, a doctrinas diabólicas, porque así lo dice la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo recalca en diferentes partes? Dice, en el cual también perseveras. En el evangelio, en el cual también perseveras. Y dice el 2, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, si retienes. Si la retienes, pues la vas a obedecer, ¿verdad? Dice, soy salvo. Si no la retenéis, fíjese qué claro es, por eso yo no entiendo. ¿Por qué se confunden o se les hace fácil? Es más cómodo para la gente. Dice, si no la retenéis, creíste en vano. En vano. Por favor. Y yo sí lo quiero recalcar, porque gente muy preparada y que le reconocen, está dando sus estudios en YouTube, en Facebook. Están presentando un evangelio también donde les hacen dudar. Presentan 3 cosas y dicen la parte que a ellos les gusta más, pero también dicen, pues, eres libre de creer lo que quieras. No. ¿Y saben qué hacen? Nada más confunden a la gente. ¿Sí? Entonces, Pablo conecta la verdad de la enseñanza con la salvación. Por eso es importante la sana doctrina. ¿Pero qué cree? No se confíe, porque ahora, como ya oyeron, todos tienen la sana doctrina. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, tampoco eso ya es una seguridad para nadie que digan, sí, ahí se predica la sana doctrina. Sí, predicamos la sana doctrina. Porque todo el mundo dice que predica la sana doctrina. Entonces, el enemigo siempre está buscando emular, copiar a la sana doctrina, al pueblo evangélico, a quienes de verdad, pues buscan a Dios con esmero, ¿sí? Tan es así que ya ven que los coritos que antes eran propios de las iglesias evangélicas, ya los cantan en donde quiera. La alabanza, ¿sí? Sí. ¿Cómo nada más los evangélicos van a ser gozosos? Y por ahí leía yo también que un sacerdote decía que le habían quitado a la misa todo aquello que no les gustaba a los evangélicos. ¿Por qué cree usted?
para que los evangélicos pues no vean, crean que también ir a la misa les nutre, con todos los santos que haya ahí. Con la adoración a todos los santos y a la Virgen María, ¿verdad? ¿Y Dios dónde queda? Y siempre dicen, Dios y la Virgen María. No, la Virgen María también necesitó ser salva. Porque también era una humana igual que nosotros. Para nosotros fue un vaso escogido, fue un instrumento que la gente no quiere comprender, ¿sí? Porque además está muy buena la ganancia que les deja. Así es que, ¿qué es la sana doctrina que tanto se pondera? Y que no todas las religiones o las iglesias tienen una sana doctrina. Porque hay quienes piensan que todos tienen una sana doctrina. Entonces, ¿qué es doctrina, hermanos? Es igual a enseñanza, ¿sí? ¿Y qué es sana? Es igual a salud, a salvación, ¿sí? Eso es salud, salvación. Entonces, la sana doctrina te protege de la falsedad de algunas doctrinas que como consecuencias te alejan de la salvación y de la vida eterna. Tiene mucho que no se menciona cuál es el lema de la iglesia. ¿Se acuerda usted cuál es el lema de la iglesia? ¿Cuál es? A ver. Prefiero irte con la verdad que matarte con una mentira. Es decir, la doctrina de la resurrección física de Cristo es la esencia de la salvación. El evangelio es el evangelio de la muerte y resurrección de Cristo. Si no creemos en ambas, no hay genuina conversión. Y muchos recuerdan al Señor Jesucristo. Sí, es bueno recordar su sacrificio, que nos concientiza del enorme y grande sacrificio que hizo. Lo hemos visto toda la semana. Y no debemos solo recordarlo en esta semana, ¿verdad? Sino tenerlo presente siempre. Pero lo cierto es que mucha gente se dirige a Cristo, un Cristo clavado en la cruz. Cristo no está clavado. Estuvo clavado por ti, por mí. Llevó ahí nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Y nos limpió de todo pecado. Pero Cristo vive. Cristo se levantó. Y como vamos a ver más adelante, ¿qué cosas especiales hubo cuando Cristo resucitó? Hubo resurrecciones. Dígame, ¿quién? ¿Quién puede resucitar a la gente? Esta doctrina de la resurrección de Cristo fue y es una doctrina que acompañó, sigue y seguirá acompañando en todo momento la predicación del evangelio. Nunca va a pasar de moda, ¿sí? Hechos 2:29 al 32 nos habla de cuando Pedro se levantó en su primer sermón. ¿Cuántos se convirtieron, hermanos? Primero fueron 3,000 y después 5,000, ¿verdad? Y ahí le siguieron muchas cosas a ellos, ¿sí? Cuando se levantaron con poder y gloria. Y tenemos que de su descendencia en cuanto a la carne, dice ahí en el 29, les habla el apóstol Pablo
a través de su palabra y es Pedro quien está predicando. Le dice, se levanta ese Pedro que en un principio lo vimos medio cobardón y todo eso. Dice, varones hermanos, sin inhibiciones, ¿verdad? Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y así les empieza a hacer historia. Y de ahí les habla de su descendencia en cuanto a la carne, que de ahí vendría el Mesías. Porque había problemas con ellos para creer en el Mesías. Acuérdense. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. En el primer sermón de la iglesia primitiva, vemos la doctrina de la resurrección de Cristo fue una parte esencial y medular, hermanos. Tan es así que Pablo en Romanos nos dice que creer en la resurrección de Cristo es esencial para ser salvo. ¿Quiénes eran los que no creían en aquel tiempo en la resurrección? ¿Se acuerdan? Había escribas y fariseos y había otros, saduceos. ¿Y quiénes eran los que no creían? Los saduceos. No creían en la resurrección, ¿sí? Entonces dice, es esencial para ser salvo. Ojalá los saduceos hayan cambiado de pensar, porque si no, se quitaron toda oportunidad de ser salvos. ¿Y qué dice Romanos 10:9? Que si confesares, tú te lo sabes, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Entonces, el apóstol Pedro, aquí lo vemos como cita en Hechos y también lo vemos en el Salmo 16, lo mismo. Para los que dicen que qué tiene que ver el Antiguo Testamento con el Nuevo, que el Antiguo ya no y que solo el Nuevo, y para otros que viven entre el Antiguo y el Nuevo, ¿verdad? Y hágalos entender. Entonces, tenemos que aplicando, nosotros debemos también considerar la doctrina de la resurrección como una parte esencial del Evangelio. Y cuando nosotros presentamos el Evangelio, esto es algo que viene a relucir. Sobre todo que Él resucitó, que Él lo crucificaron, sufrió, murió, pero resucitó, ¿sí? Y ese es el fundamento de nuestra fe, que creemos en un Cristo vivo, que no está en una tumba, hermanos, no está en una tumba. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó realmente? Tenemos que, algunos dicen que cómo es que Cristo es primicias de la resurrección y si él mismo resucitó a Lázaro. Entonces Lázaro fue primero el resucitado. Así es. Resucitó, pero murió. Porque nada más fue traído de la muerte a la vida. Y entonces tuvo que morir de nuevo. ¿Sí? Y también está esperando la resurrección cuando Cristo venga. Y pues así, el hijo de la viuda también igual. Entonces, la gente pudo constatar el milagro que Cristo hizo con Lázaro.
Porque si algunas personas quieren saber, es cuando hay algo, se amontonan en un lugar para saber, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes entonces pueden probar que Cristo resucitó? Pablo responde: nosotros, los testigos visuales de la resurrección. ¿Y quiénes fueron? ¿Y quiénes pueden ser testigos de la resurrección? Los que personalmente vieron a Cristo resucitado. Entonces, los apóstoles de hoy, ¿a quién vieron resucitado? A nadie. ¿Y de dónde sacan que son apóstoles? Pero la gente dice: voy con el apóstol. El apóstol va a orar por mí, porque ese apóstol tiene más poder. Dios lo escucha más. ¿Cree usted? ¿Cree usted tal falsedad? Claro que no, de ninguna manera. Entonces, hoy en día no tiene por qué haber apóstoles, porque un requisito indispensable para ser apóstol es haber visto a Cristo resucitado, ¿sí? Si alguien le pregunta a Pablo: ¿cómo tú sabes que Jesús resucitó? Y por ejemplo, Pablo dijera: no, pues a mí me dijo Pedro. Y Pedro dijera: no, pues a mí me dijo Juan. Y Juan dijera: pues a mí me dijo Andrés. Y así se la llevan. Entonces sí, no lo creeríamos, ¿verdad? Porque a cada quien le dijo otro y otro, no lo vio. Hay pruebas indubitables, innegables, incuestionables. Por ejemplo, lo que el apóstol Pablo nos dice: nosotros creemos en la resurrección porque vimos a Jesús resucitado. En 1 Corintios 15, los que leímos, 3, 4, tenemos conocimiento personal de que eso es así, dice Pablo. Nos dice que Jesús se le apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. ¿Y después a quiénes? ¿A cuántos? A 500. Échele ver a 500 regados por la ciudad. Y la gente: ¿no estaba muerto este? ¿No estuve en su funeral? ¿Verdad? Y los vieron. ¿Y por qué tanta dureza para creer? Tanta dureza para creer. Dice: de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Decía en aquel tiempo Pablo, ¿verdad? Porque todavía algunos estaban vivos. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, ¿qué dice Pablo? Como un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. Por último, dice, y al último de todos. Entonces, ¿a cuántos apóstoles de hoy se les apareció Cristo resucitado? Nadie lo vio, pero hay otras evidencias de la resurrección. Sí, sí las hay. Aunque siguen poniendo muchas mentiras de que decían que Jesús no había muerto, que Jesús estaba desmayado, que cuando lo quitaron de la cruz todavía vivía y por eso el cuerpo desapareció. De buen seguro también movió la cruz, la piedra. Se lo robaron los discípulos, ¿verdad? Habiendo dejado guardias ahí. ¿Y qué tuvieron que decir los guardias después? Los aconsejaron para que no dijeran la verdad, ¿verdad? Los guardias dormían, ¿verdad? Los experimentados verdugos romanos le declararon muerto. Estaban tan convencidos de que Jesús había muerto que no le quebraron las piernas. ¿Se acuerda usted? En Juan 19:33.
Pero sí hubo un soldado que no se quedó con la tentación y le clavó en un costado la lanza. ¿Y qué salió? Agua y sangre. ¿Y prueba de qué es esto? De que estaba muerto. De que estaba muerto. Entonces, no pueden decir que no estaba muerto. No pueden decir que estaban desmayados. ¿Sí? Los discípulos no pudieron robar su cuerpo. Los enemigos de Dios tampoco pudieron habérselo robado. La tumba no estaba vacía cuando fueron las mujeres. Había ángeles. 2 personajes ahí, pero que eran ángeles. Y ellos les dijeron que habían resucitado, que había el maestro resucitado. Sin embargo, fíjense nomás. ¿Creen ustedes que los discípulos lo aceptaron luego así? Luego dijeron, sí, ya resucitó. Como que tenían la duda, ¿verdad? Pero pues ya después a las 1500 se acordaron que les había dicho. Dice que los grandes apóstoles que caminaron con Jesús por más de 3 años. ¿Dónde creen que estaban en este momento? Estaban escondidos. No querían salir. Tenían temor. Tenían temor de que se fueran contra ellos. ¿Sí? Entonces, ellos no estaban esperando la resurrección. Que hoy no nos encuentre el Señor distraídos y no estemos esperando su venida. El rapto, el arrebatamiento. Que no estemos distraídos, hermanos. Incrédulos como Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Si yo no le veo los huecos, no lo creo. 3 años anduvieron día y noche con él. Día y noche. ¿Se dan cuenta ustedes cuán duros somos los seres humanos para creer a la verdad? Pero que no nos vengan con un cuento. ¿Y dónde fue? ¿Y qué pasó? Oye, ¿y quién tuvo la culpa? Oye, ¿y lo agarraron? Y empiezan a hacer conjeturas, ¿verdad? Seguramente pasó esto, seguramente pasó lo otro, seguramente y ya hicimos una historia. Y la cuentan. Y la cuentan. Y entonces así se hace el teléfono descompuesto, ¿verdad? Y el otro te dice lo que dijo el otro y el otro lo que dijo el otro. Y a ti te llega todo distorsionado, ¿verdad? Así es la naturaleza del ser humano. Pero cuando hemos venido a Cristo, Cristo cambia esa manera de pensar. Si tú te dejas, si tú le permites, si tú dejas de hacerte conjeturas o de creer en todo lo que la gente dice. Las mujeres iban con especias para ungir el cuerpo del maestro. Y ya no lo encontraron, pero iban buscando a alguien muerto, ¿verdad? Y bueno, así como los discípulos no los podemos juzgar porque el ser humano es incrédulo. Ellos como nosotros descansaban en la evidencia. ¿Lo veo? Lo creo. Jesús resucitó de los muertos. Esa es la verdad. Y Jesús vive, mis hermanos.
¿Y por qué Él vive? Es que nosotros viviremos y somos victoriosos. Como dice 1 Corintios 15:57, mis hermanas mujeres. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene que Jesús resucitara de entre los muertos? De que ese es el fundamento para creer en el Evangelio de salvación, ¿sí? Si Jesús no resucitó, entonces el Evangelio es falso. Pero vemos que a nivel mundial se reconoce la resurrección de Cristo. A nivel mundial. Y qué rico, ¿verdad? Los días que nos dan de asueto. Algunos no, los de turno yo sé que no. Y otros, bueno, pues también a veces pues es necesario trabajar, ¿verdad? Porque si no trabajamos, no comemos. Entonces, 1 Corintios 15, 13, 14 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y nuestra fe, hermanos. ¿Cree usted que su fe sea vana? Claro que no. ¿Cree usted que la predicación del Evangelio sea vana? No, hermanos. Entonces, no bajemos la guardia. Entonces, no dejemos de trabajar. Entonces, no nos distraigamos en otras cosas, ¿sí? El cristianismo es verdadero y si es verdadero, nosotros podemos creer sin temor a equivocarnos. Todos los que no obedecen al Evangelio serán condenados por no creer en el Evangelio del Cristo resucitado. ¿Cuántos hasta el día de hoy usted les habla y no han querido aceptar? Y no han querido, ¿verdad? Su resurrección demostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Dice 1 Corintios 15, 54 al 57, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, mis hermanos, Hebreos 7:25 dice, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Su resurrección nos garantiza el perdón de nuestros pecados, hermanos. Y la justificación ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted? Entonces, dice Juan, Jesús les dijo, 11:25, usted también se lo sabe, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. ¿Se está usted gozando? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Su resurrección es la base de nuestra glorificación. Su resurrección es la base también de nuestra santificación. Entonces,
podemos dar el paso siguiente, que es cuando tú decides bautizarte, que es un paso de obediencia. Ahí sí te digo que el bautismo no es para salvación, pero sí es un paso de obediencia importante, donde tú haces pública tu fe en Cristo Jesús, ¿sí? La resurrección es parte del estado de exaltación de Jesucristo, porque Jesucristo fue exaltado luego de ser humillado. ¿Hasta qué punto fue humillado el Señor Jesús? Nos decían, nos contaban cómo fue lacerado, cómo fue a latigazos molido, ¿verdad? Cómo fue humillado. Lo vimos en la semana. Sin embargo, Él fue exaltado. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué quiere decir esto? No quiere decir que esté sentado a la derecha. ¿Sabe que muchos dicen que porque está sentado a la derecha tiene menos autoridad que el Padre? En el hebreo, la palabra hebrea, a la diestra, pero en hebreo quiere decir que en el mismo trono. ¿Por qué? Porque los tres son uno. Así de sencillo, ¿sí? La gracia de la humildad es la que tenemos que cultivar, porque Él nos dio muestra de humildad, hermanos. Como creyentes, hemos muerto al pecado y al mundo, ¿sí? Y esto simboliza el bautismo, precisamente, morir al pecado y al mundo. Entonces, el mundo no es nuestro hogar, acuérdese. El mundo no es su hogar. ¿Y qué pasa cuando empiezas a moverte en todo lo que el mundo ofrece? ¿Crees que eso es todo para ti? Pero eso es una falacia. Porque así como te reciben a veces, así te dan la espalda. Y el único que te recibe y te ama como seas, como estés, es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué lo dejamos a un lado? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos tras todas las enseñanzas y nos ponen, wow, nos preparan muy bien en todos los aspectos, en los trabajos, en todos? Nos dan cursos y por ahí aprovechan luego a meternos cursos, pues algunos de desarrollo humano, todo eso es bueno, pero de ahí a que eso sea la base de nuestra vida, no. Porque eso no nos va a salvar. Es bueno, hay que crecer, hay que cultivarse, hay que la cultura y todo, pero nunca olvidarnos de a quién le debemos la vida. Nunca olvidarnos de dónde nos rescató el Señor. Porque dice Juan 12:25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará, dice. Y que estemos bien conscientes que no debemos vivir para complacer al mundo. Porque entonces te pierdes ahí en el mundo. Alégrate porque así como Cristo resucitó, tú y yo también vamos a ser resucitados. Si es que no viene ahorita, si Cristo viene ahorita y nos haya así, nos lleva, nos levanta, ¿verdad? Después que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Con un cuerpo glorioso. La diferencia que la resurrección hace en nuestro testimonio es que Jesucristo murió por nuestros pecados y vive para siempre. Decíamos al principio,
Hay muchos nombres, pero la verdad, hay tantos. Pero los más, Confucio, Mahoma, Buda, Krishna, ¿quiénes más? Hay muchos. Pero ¿dónde están? Ya ni existen en sus tumbas. Ya ni sus restos están. ¿Quién se ha levantado de los muertos? Nadie. Además, nadie podía dar su vida porque fueron engendrados en pecado. En pecado fuimos concebidos. Entonces, ¿quién y por qué la gente se inclina por su necedad, por su terquedad? Porque ponen los oídos y escucha todo lo que Satanás les dice a través, y así sutilmente te van metiendo estudios de diferentes. Tienes que tener cuidado donde te metes, porque te pueden confundir. Un día de estos, Hechos 4:12 dice, cómo me gusta este. Y en ningún otro hay salvación. ¿Se acuerda de este Hechos 4:12? Vamos a leerlo juntos. Búsquelo. Hechos 4:12. Juntos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿en quién hay salvación? En ningún otro, hermanos. ¿Y por qué lo tenemos por un lado? Porque la gente nomás se acuerda en Semana Santa. Y ni en Semana Santa, porque la agarran para irse desde la noche a la playa, ¿verdad? Alquilan autobuses. No hay dinero para ir a la iglesia. No hay dinero para los pasajes. No hay dinero para la obra del Señor. Pero sí para alquilar autobuses completos y irse a la playa y dormir ahí y echar vuelo a la hilacha, como yo digo, ¿verdad? Entonces, recordar que Jesucristo está vivo, hermanos. Está vivo y quiere tener una relación íntima contigo, conmigo. No nada más cuando creí, no nada más cuando me sanó, que no faltaba yo a la iglesia, ¿verdad? Porque tenía un interés, porque me habían dicho que podía encontrar la sanidad, sino una relación de siempre, de toda la vida. Y nunca es tarde, porque mientras tengas vida, tienes oportunidad. Eso sí, les puedo decir que es diferente a que la salvación no se pierde, pero mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentirse. Hay oportunidad de enmendar el camino y retomarlo como debe ser. Así es que es tiempo de que empieces tú una relación con Él, porque si lo postergas, ¿qué crees? Puede ser demasiado tarde. Y qué triste que el día de mañana llores y te lamentes no haber atendido al evangelio que te predicaban X, tu familia, tu amigo, tu amiga, en la iglesia, qué sé yo, porque nadie podrá decir en aquel día, yo no sabía. Pero es tiempo de que hagamos una decisión firme, y que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, sin fallar. Como decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y siempre decía, ay, qué responsabilidad para el apóstol Pablo. ¿Y por qué lo decía? No lo decía porque era perfecto. Lo decía
porque estaba en la lucha. Por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hablaba de que he peleado, cuando ya él estaba por partir, he peleado la buena batalla. Solo espero que él venga por mí. Y mire que la peleó. Pero estaba en la lucha. Nadie somos perfectos. Pero estamos en la lucha, hermanos. Como dice ese canto, la lucha sigue. Oh, cristianos. Y paso a paso lucharé. Y en Jesucristo seguiremos confiando. Dice, y por la fe en Él venceré. Tú y yo, por la fe, somos vencedores. Y cualquiera que quiera creer en el Señor y entregarle su vida, será un vencedor. Porque si Cristo nos llama a su presencia, nos iremos como vencedores. ¿No es cierto cuando la gente dice, perdió la batalla contra esta enfermedad, perdió la batalla? No, al contrario. Ganó la batalla. Porque la vida que le espera es mejor que esta. Mucho mejor, hermanos. En Cristo hay vida aquí y allá. Póngase de pie. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, sabemos que hay vida en ti, que hay vida en tu nombre, que eres el único, Señor, que puede ayudarnos, que eres el único que puede guardarnos, que eres el único que puede, Señor, y que nos has dado la victoria de antemano, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque, Señor, por eso estamos aquí hoy. Por eso estamos aquí hoy, Señor, porque tú nos has dado la victoria sobre todas las cosas, Señor Dios mío, porque en ti somos más que vencedores, Padre. Y permite, oh Dios, que no haya nada ni nadie que nos mueva. No haya nada ni nadie que, Señor, nos haga cambiar de parecer. Nos mueva del lugar donde tú nos has plantado, Señor, para servirte, para predicar tu palabra, para hablarles a otros, Señor. Que no busquemos la comodidad, que no busquemos el confort, Señor. Que busquemos dónde predicar, que busquemos dónde trabajar, que busquemos dónde se necesitan manos, Señor, para trabajar, que no busquemos dónde irnos a sentar nada más, Señor, sino que, Padre, siempre podamos ponernos a tu disposición, Señor. Si nos has dado dones y talentos, Señor, no es para que los guardemos, sino para que, Señor, los pongamos, Padre, a tu servicio, Señor Dios mío. Sigue tratando con cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor, y queremos depender de ti a cada instante, a cada momento, a cada minuto, Señor. Padre, queremos caminar contigo de tu mano. Queremos caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad perfecta, Señor. Y si tu voluntad perfecta no es lo que queremos, Señor, que sea como tú quieres y no como yo quiero, Señor Dios mío. Porque cuando el Señor Jesús sintió en carne propia, Señor, antes de ir a la cruz, Señor, en oración, sintió, Señor, lo fuerte que le esperaba, Padre. Señor, Él dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero si no, Señor, sea como tú quieres y no como yo. Y Él pasó ese momento, Señor, bebió la copa, Padre bendito, Señor, para que nosotros tuviéramos, Señor, vida eterna, Señor, y la oportunidad de ser salvos, Señor. Gracias. Gracias por pensar en nosotros. Gracias, Señor, por no habernos dejado sin esperanza y sin salvación.
Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, Señor, y síguenos llevando de tu mano, siempre caminando hacia adelante y nunca hacia atrás, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse y dejo el lugar. Damos muchas gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido meditar en su palabra, nos ha permitido entender, conocer, afirmar el conocimiento que desde tantos años hemos traído, hemos recibido y que hemos puesto por obra. Porque de qué serviría ser oidores olvidadizos y no hacedores de su palabra. Gracias a Dios por la palabra que esta mañana, este mediodía ya, hemos recibido de parte de nuestro Señor a través de nuestra pastora Marta Vincent. Bien, amados hermanos y amigos, que tras esa pantalla hoy, domingo 31 de marzo, último domingo del mes, tercer mes, el 25% del tiempo de este año se ha consumido. Vamos por el 75%. Pidámosle al Señor que nos permita llegar, poder vivir al final de este año, pero que todo sea conforme a su perfecta voluntad. Gracias a Dios porque sabemos depender de Él y sabemos que nuestra vida está escondida en su presencia. Aleluya. Gracias, Señor. Bien, amados hermanos y amigos, vamos a despedir esta transmisión que la Iglesia Árboles Junto al Río tuvo a bien realizar, compartir en redes sociales, a través de el Facebook Live, a través de YouTube. Nos encuentra ya en un canal de YouTube, Heraclio Díaz Molina, por lo pronto es el nombre del canal. Y ahí estamos con la serie de predicaciones y de enseñanzas que esta iglesia tiene. Así que, amados hermanos, estamos ampliando nuestras cuerdas, nuestras tiendas. La palabra de Dios está llegando más lejos, a más personas. Gracias a Dios que nos permite esas plataformas para predicar la palabra. La iglesia se encuentra ubicada en la calle Naranjo número 511, esquina calle Roble de la colonia de Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo a todos nuestros hermanos y amigos que hoy nos acompañaron. Mandamos un saludo a nuestro hermano Rigo, que estuvieron con nosotros un buen tiempo, Rigoberto Guerrero. Por ahí se mandó un saludo a través de la transmisión. Y otras personas, amigos muy queridos por nosotros también, amigos, amigas que también entraron, vieron el mensaje y estoy seguro que el Señor seguirá trabajando y haciendo la obra en cada uno de esos corazones. Bien, nos despedimos, les amamos en el amor de Cristo. Pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, les amamos en el amor de Cristo. Y la Iglesia Árboles Junto al Río manda a todos nuestros hermanos y amigos un fuerte y caluroso abrazo. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Hay que lo suba, Mary.